¿Coincidís que no es lo mismo analizar la economía desde un escritorio que cuando un día te toca tener la lapicera y tomar decisiones? Y no es lo mismo tener la bolsa que boxear. Claramente. Realmente es mucho más complejo. Es decir, uno tiene que evaluar muchas variables que no son solamente la economía. Totalmente. Es decir, Y donde la política influye y mucho. no solamente la política, es decir, uno está en el Ministerio de Economía y cuando tiene que pagar, por ejemplo, y bueno, vienen, pelean los empleos públicos y demás, y de otro lado viene y te dice, mirá, si no pagamos la obra social, no hay más diálisis o no hay más oncológico. Y esas decisiones finales son sumamente complejas, sobre todo cuando los recursos son muy escasos y las necesidades normalmente en la Argentina son ilimitadas. Enrique, aprovechando no solamente ese conocimiento, sino esa capacidad descriptiva que tenés de la economía, que es muy valorada, danos tu punto de vista de lo que personalmente denomino este tembladeral global que armó Donald Trump con la respuesta china, ese tercero en discordia ahí poderoso todavía que es la Unión Europea, esta tregua de 90 días, hay que ponerla en esos términos, lo cual es bastante raro tener que decirlo así. ¿Cómo lo ves? Primero que él no mintió, en eso se parece a Milei. En la campaña él dijo esto que produjo, pero nadie se lo cree. Pero nadie se lo creía, hasta que lo hizo. Todo hasta que lo hizo. Exactamente. Yo creo que, lo hablábamos fuera de cámara, esto arranca en un problema interno grave que tienen los Estados Unidos, que es que tiene un fuerte déficit fiscal, igual que nosotros, una deuda impagable, igual que nosotros, puede emitir, que nosotros no podemos, porque a la gente le encanta el dólar, pero odia el peso argentino, así claramente. Pero la economía norteamericana tiene una recesión importante. Y esa era la crítica que se le hacía a Biden. Él llegó para rehabilitar la economía. ¿Cómo se hace eso? Sobre todo en Estados Unidos, no solamente el Estado se endeuda, sino que el norteamericano común vive de deuda. La hipoteca de la casa, los préstamos de la casa, las tarjetas de crédito, es decir, todo lo que sea crédito inventado en el mundo lo usa el yanqui para vivir. Entonces, si uno tiene la tasa de interés que hoy día fija la Reserva Federal, es muy difícil o muy costoso seguirse endeudando, por lo cual la economía baja, hay recesión y por ende no se cumple con la expectativa que tuvo el americano al votarlo a Trump. Esa es la primera. Y la segunda creo que está dada en ver cómo él produce más, no solamente para consumo, sino para vender más. Y para vender más hay que ser sincero, hay sectores que ha sido el sonso de la película. En la Argentina, no vamos al mundo, nosotros en lo que es un producto textil, aplicamos un impuesto del 20% y ellos nos aplican un impuesto del 3%. Entonces, no hay... Hay una balanza comercial que siempre es deficitaria para los Estados Unidos. Con la Argentina no porque en general nosotros vendemos materias primas. ¿Qué compran de nosotros? Petróleo, compran derivados del petróleo, soja cuando les hace falta, limones y cosas así. Y 2 o 3 cosas más. Es decir, nada muy importante. Ahora puede ser litio, que ha empezado la actividad automotriz eléctrica, pero en general la Argentina siempre ha tenido un déficit con respecto a Estados Unidos. No obstante, es nuestro tercer mercado. Brasil primero, China después y después viene Estados Unidos. En ese marco de esa decisión del presidente de los Estados Unidos para intentar, no digo conjurar el déficit, pero cuando menos atenuarlo, necesitaba que la Reserva Federal le bajara la tasa para incrementar el consumo. Necesita, y los préstamos propios. Es decir, Estados Unidos, al ser un tomador de recursos, una aspiradora serial, tiene una tasa que impacta en el presupuesto norteamericano, impacta en el déficit del país. Por lo tanto, no solamente le va a beneficiar a la actividad
privada en general, sino también al Estado, cobrando más impuestos y pagando menos interés. Ahora, Estados Unidos está exportando esa crisis también al mundo. Pero desde hace muchos años. Bien. Es decir, a nosotros nos encanta encanutar el dólar, guardarlo en el colchón, guardarlo en la... Y ahora, ese eso mundo es tiene, inflación exportada. hoy tiene China en un competidor que es fuerte. ¿Qué pasa si de pronto el mundo se da cuenta y dice, bueno, negociemos entre nosotros sí los Estados Unidos? Es complejo. El mundo llegó a globalizarse y de ahí volver hacia atrás tantos años, es decir, es terminar con el siglo XXI y adentrarnos lejos en el siglo XX, hablar de la Guerra Fría. Es decir, hoy día con toda la vorágine que es esta globalización y la forma de evolucionar entre el celular, lo que busquemos, volver a vivir con lo nuestro es una cosa folclórica que ningún país, empezando por los americanos del norte, están dispuestos a otorgar. Entonces, ¿qué deberíamos esperar, Enrique, de esta confrontación? Porque es cierto, no se puede desactivar un sistema económico integrado globalmente, ¿no? Capitales estadounidenses se producen en China, por ejemplo. Yo creo que se va a ir a una negociación, que más que económica va a ser política. Naturalmente. Por ejemplo, yo pienso, se sentará Trump con Xi Jinping o los que ellos designen y dirán, bueno, mira, en América la manejo yo, no te metés subrepticiamente ni abiertamente, vos manejás tal sector, yo no me meto con Taiwán, etcétera, etcétera. La relación que también hoy día está callada, que vamos a hacer entre los dos grandes con Rusia. Un nuevo acuerdo de Yalta. Claro, todo ese tema creo que va a estar en la mesa. Y de ahí en adelante los dos se necesitan. Los chinos producen en una forma exponencial por un montón de ventajas, entre ellos porque es gente más pobre, gana menos y eso le da una gran ventaja. Pero también del conocimiento. Hablábamos de iPhone y los yanquis tienen un grave problema, además de todos los componentes que son de Asia, el que la arma es chino. Y si lo traemos a Arizona o lo traemos a Silicon Valley, tenemos que traer ese chino que lo arme por el mismo costo que lo arma allá. Y realmente eso es imposible. ¿Cómo va a repercutir esto en Argentina y en San Juan, que lleva años prometiendo la gran minería que ya llegaba y en un contexto donde cada vez el dinero es más caro? Yo creo que va a ser importante. Habrá que primero ver, viene el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, que además de todo lo que ustedes dijeron al principio del programa, es el que se le paró en la oreja a Trump y le dijo que por 90 días lo convenció de que no aplicara todas estas tarifas. O sea, un tipo súper poderoso. Creo que sí. Que tiene una raigambre profesional en Wall Street, ¿no? Ese viene a apoyar, dicen los medios, que Estados Unidos pondría recursos por medio del Tesoro para llegar a la reserva del Banco Central, llevarlas en total a 50.000 millones de dólares, que no estaría en condición el Fondo Monetario y tampoco los otros organismos de crédito. Pero yo creo que él también viene, además de dar una noticia impactante política a Lula, a Orsi y a todos los de Izquierda, Boric y demás en América, creo que él también viene a darle una clara noticia a los empresarios que todavía están dudando en arrancar la inversión, tanto en Vaca Muerta, en el litio, en el cobre y en todas las actividades que sí, va bien el RIGI, pero va bien esto, pero yo creo que ese espaldarazo le va a servir al gran empresariado del mundo, que es el que realmente invierte, a que tome ya cartas en el asunto y llegamos a cruzar el río que vivimos nadando y no llegamos a la orilla. Lo ponía en términos de que es absolutamente inusual que el secretario del Tesoro de Estados Unidos viaje.
Yo no tengo registros recientes. Salvo que sea una grave crisis en países desarrollados que mueven la aguja en el mundo, a países satelitales, emergentes como el nuestro, que venga por 6 horas el ministro de Economía, porque Claro. realmente a traducirle a la gente es el ministro de Economía de Estados Unidos. ¿Cómo impacta esta crisis en San Juan, Enrique? Yo creo que a nosotros nos encuentra, primero, equilibrados como provincia, y segundo, creo que se abre una gran expectativa en el tema minero. Creo que en eso tenemos que ponernos las zapatillas y empezar a correr rápidamente y no desaprovechar las oportunidades que se van a dar. Se van a dar. ¿Qué le podemos ofrecer al mundo a Argentina? Además de ser el famoso granero del mundo. El petróleo de Vaca Muerta, el litio del noreste o noroeste argentino y el cobre de toda la cordillera, y nosotros creo que en eso llevamos un adelanto con respecto a Mendoza, con respecto a Salta, y creo que hay que apurarse un poco más para que eso sea una realidad, no en el 2030, sino que sea antes. Los tiempos son importantes, porque obviamente no es lo mismo 2026 o 2025 para un obrero, no es lo mismo para un empresario, no es lo mismo para el Estado. Pero los tiempos de la minería son lentos. Y El son país es bastante lento. Yo siempre... Entonces digo, llegamos a contener esa paz social que exige también la minería si los tiempos se demoran mucho más. Yo no creo que se demoren, es decir, siempre me pongo de ejemplo. Nosotros con Gómez Centurión firmamos la ley que creaba el IPEM en el año 89. Con esa gambeteábamos la ley de inversiones mineras que había desde la época de los militares, que era muy dura en la área de frontera para poder invertir el sector privado. El Estado le transfirió a un ente la propiedad de la área minera y él las licitaba. Es decir, era el mismo Estado, pero con otra figura. Eso fue en 1989. El primer lingote de oro se sacó o se vanagloriaba José Luis Gioja en el 2005. Es decir, que pasaron 16 años, gracias a Dios, de una política que comenzó con Gómez Centurión, siguió con Escobar, siguió con Abelín, fíjense, siguió con Gualdino Acosta y siguió con Gioja. Fue una política que aplicamos y que llegó. Creo que hoy día la sociedad y la economía en general, al haber visto las bondades de eso que algunos bohemios hablábamos y no nos entendían, es una realidad. Entonces creo que todos esos tiempos se achican y se achican en beneficio de la sociedad sanjuanina, y lo que nosotros tenemos que ver es que desde la nación no nos lentifiquen la cosa. El sanjuanino ya está preparado. Cuando decís no nos lentifiquen la cosa, yo miro, por ejemplo, los tiempos que está tomando determinar la aceptación o no de la adhesión de empresas al RIGI. Lo están haciendo muy largo y eso desalienta a los inversores, sobre todo en una etapa tan compleja como esta. Y lo que pasa es que son temas específicos. Uno no puede tener una comisión que defina el RIGI de las energías alternativas, del hidrógeno, del litio, del cobre, es un todólogo, del petróleo ahí abajo. Le está pasando a Marín, que es puesto por el presidente en YPF. El tipo va a 200 kilómetros por hora y todos los otros van a 60. Entonces, creo que se van a tener que poner realmente las pilas, y si no, lo tendremos que exigir desde las provincias. Porque en eso no solamente va la vida de los sanjuaninos, mendocinos, salteños y rionegrinos o neuquinos, sino la del país. Es decir, para que le cierre todo esto a Milei, para que podamos acceder a los mercados voluntarios de crédito, para que seamos un país normal, necesitamos que alguien nos ayude, y es la inversión esta que tiene que venir de afuera. Pero además tenemos un gobierno nacional
que ya no cree en el financiamiento por parte del Estado Nacional a las provincias, generen o no recursos. Y aquellas provincias que no generen recursos van a ser pobres. Yo creo que no se da eso. Es decir, ustedes tienen un Han claro... mandado la plata de coparticipación, pero todo lo que era extra coparticipación, que a veces era un 30, un 40%, Yo creo que no llegó, hay un claro ejemplo en que el Estado, como decíamos al principio, no es lo que uno habla en los cafés, sino la realidad. Y ellos se han golpeado muy mal con Bahía Blanca. Es decir, Bahía Blanca, uno puede tener que no le voy a mandar a las provincias, no le voy a mandar a Kicillof porque es mi adversario, no voy a mandar. Y se produce un hecho natural tan grave como el de Bahía Blanca y se cambian todas las cosas. Pero si no hay un hecho natural... Y si no hay un hecho natural, se producen. Es decir, por ejemplo, la desaparición del OAN en Corrientes. Y tuvo que moverse el Estado Nacional con todo, porque si no te quedas afuera, porque en esto también no es sumar, sino también tener la otra parte que es la política. Bueno, y hablando de política, ¿es una decisión política que esa, comillas, motosierra haya cortado transversalmente todo para darse un espacio de tiempo y recuperar alguna actividad vía Estado, sobre todo en tiempos preelectorales, Enrique? Yo creo que no, porque le ha dado resultado. Personalmente opino eso. Él llegó por un fracaso global de todos nosotros, la clase política, y también porque no lo supimos medir. Y el hartazgo de la gente, porque el que gobernaba, sea quien fuera, no le solucionaba los problemas. Entre ellos la inflación y la inseguridad en el conglomerado que vota, que es el Gran Buenos Aires en la Argentina. Y él se ha aferrado al tema de bajar la inflación, del 25% llegó al 2%, y creo que eso va a seguir haciéndolo hasta el día posterior a la elección. Y el otro de la inseguridad va a ir tratando de cumplirlo. Por lo tanto, yo no creo que vaya a ser política con instrumentos del gobierno. Los tradicionales, digamos. No, yo creo que no. El problema es cómo se adapta hoy la política tradicional a esta nueva forma de hacer política que tiene Milei y que lo ha dejado desnortado a muchos de los partidos tradicionales. Si no te adaptaste, lleva puesto. Pero hay algunos que se los está llevando puesto y no tienen capacidad de reacción. Y bueno, es decir, pasaron. Es decir, en esto hay que ser sincero, que es como toda actividad. Si uno no se actualiza, pierde vigencia. Ese proceso también, digamos, de tratar de normalizar la economía, desacelerar la inflación, construir reservas, cosa que le está costando, etcétera, tiene costos sociales altísimos. Y en tu experiencia política te pregunto, ¿no crees que eso también va a influir a la hora de la elección? No, porque la gente optó por eso. Cuando lo eligieron a Macri, Macri les propuso esto y la gente no estaba dispuesta. Y entonces se hizo un ajuste gradual y nos terminamos estrolando. Lo aprendió, lo conoció porque trabajaba en Corporación América y lo vio de cerca, economista, es decir. Y entonces el tipo dijo, no, mirá, vamos como vamos y no tiene salida. Es decir, hoy día, ¿qué va a hacer? Vamos a emitir un poco, como hizo el no Plan tiene Platita. rutas alternativas, digamos. No tiene porque él eligió eso, fue exitoso, lo llevó a la presidencia y creo que va a, a multiplicar la apuesta. O sea, va a seguir el mismo rumbo porque confía en ese rumbo. Porque la gente se lo acepta. Si uno mira la televisión y te dice, mire, el paro, y qué sé yo, y gente dice, no, mire, eso es político, yo quiero trabajar. Antes no era así, íbamos todos de paro y que nos lleven en el colectivo a la plaza. Eso ha cambiado y el que no se ponga a tono con eso se va puesto. Yo sé que, como siempre, muy claro para explicar. La verdad que un placer tenerte acá en el programa. Muchas gracias por invitarme. Y creo que es cierto, se vienen momentos muy distintos. Ahora, también está claro que el que no sea eficiente en los momentos que vienen con este nuevo modelo, la va a pasar mal. Y es complejo y es una enseñanza. Nuestros empresarios han sido siempre al calor del Estado.
cuanto más relaciones tenía yo, conseguía la obra mejor, o conseguía una prebenda, o conseguía que me prohibieran la importación de tal cosa. En la medida que uno empieza a ser un país normal, tiene ventaja, como por ejemplo que en vez de andar mendigándole al dentista, yo digo que el Fondo Monetario es el dentista, porque uno toma calmantes, pero cuando ya no hay nada, que tiene que ir al dentista. Bueno, nosotros cuando ya no hay nadie que nos preste, vamos al Fondo Monetario. Yo creo que en la medida que uno es un país normal, tiene que ir a las reglas de juego del mundo. Eso es así. Y hay muchas generaciones que no lo han vivido a eso y se resisten. Enrique, como siempre, muy claro, muy didáctico. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Volvemos en un minuto nada más.